empezando, ¿cierto? Hasta ahora la puse a grabar, ¿vale? Igualmente, las demás personas van a obtener la información, entonces nos devolvemos al quinto, al bloque quinto, que es el de fuente de ingresos. Lo hacemos ¿por qué? Por ventas, ¿cierto? De un producto, de un servicio, por el arrendamiento de un terreno, de una máquina, de un equipo, por una asesoría. En el sexto bloque, que es el de recursos, estaríamos hablando nuevamente, ¿cierto? De los recursos que nosotros tenemos, recurso humano, ¿cierto? La infraestructura, ¿sí? Estamos hablando de las máquinas, de los equipos que tenemos, de las herramientas, ¿cierto? Del recurso humano que está capacitado. Esos son los recursos clave. ¿Y cuáles son las actividades clave? Las actividades clave son aquellas que nos dicen cómo planeamos, cómo organizamos, cómo dirigimos y cómo controlamos. Eso quiere decir que, por ejemplo, para hacer una planeación, lo primero que tuvimos que hacer es el diagnóstico con la DOFA. Eso quiere decir que para poder planear tuvimos que crear un plan de acción en donde decimos cuáles son las actividades que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, estamos diciendo que vamos a hacer un estudio del producto, del servicio, cuántos clientes pueden acapararse, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a ese cliente. Entonces, eso es una actividad clave de planeación. Organización, es decir, cuáles son las personas que van a realizar eso, es empoderar, es hacer como un organigrama, ¿cierto? Es decir, el gerente, el subgerente, pero generalmente los emprendimientos solamente una persona prácticamente está haciendo casi todo por lo general, pero eso no debería ser así. Como mínimo debe hacerse un emprendimiento con un equipo de trabajo de 2, 3, 4 personas para que puedan empoderar actividades, para que las personas puedan decir, esta persona va a planear, esta persona va a manejar el computador, esta persona va a manejar la relación con los clientes directamente, esta persona va a vender el producto, esta persona va a abrir más canales de comercialización. Entonces, es así como organizamos. ¿Cómo dirigimos? Dirigimos a través del plan que creamos con base en el diagnóstico que hicimos, ¿cierto? De la matriz DOFA. Es decir, es simplemente supervisar y controlar lo que estamos haciendo. Y ahí es cuando nosotros decimos que estamos dirigiendo y estamos controlando con base en el plan que tuvimos, con base en las personas que están encargadas de eso. Y aquí, frente a las asociaciones, ¿cierto? Las asociaciones clave, nosotros estaríamos expresando que esas asociaciones tienen que ver con la relación de alianzas. ¿Alianzas con quién? Con la alcaldía de Mosquera, alianzas con el SENA, alianzas con una empresa que también produzca lo mismo, que venda el mismo servicio, alianzas con una fundación, alianzas con una asociación, ¿cierto? Alianzas con un ministerio, ¿cierto? Por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y así sucesivamente. Alianzas con personas que nos pueden ayudar, personas naturales y personas jurídicas. Y el último bloque del modelo de negocios Canvas, que es el de estructura de costos. El de estructura de costos es el que nos dice básicamente cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Entonces, cuando nosotros hablamos de costos fijos y costos variables, podemos decir que fijo, por ejemplo, estamos expresándonos sobre el pago de un arriendo, sobre el pago de los servicios, pero variable puede ser, por ejemplo, que la materia prima, la asesoría técnica de una persona. ¿Por qué? Porque la materia prima no la vamos a encontrar siempre al mismo precio. Los precios van a variar y más, por ejemplo, en estos momentos en que estamos en una pandemia, entonces los precios tienden a variar porque la fluctuación económica nacional y mundial está cambiando. Y eso quiere decir que vamos a expresarnos en costos, ¿cierto? Fijos y costos variables. Para que ustedes puedan entender mejor el modelo de negocios Canvas, yo quiero presentarles algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, hablemos de, por ejemplo, miremos este. Este es un modelo de negocios Canvas, este es el lienzo de un modelo de negocios Canvas que tiene que ver con un producto, ¿cierto?, del sector agrícola. Entonces, cuando hablan de los clientes en este lienzo de negocios Canvas, nos estamos refiriendo a qué? A las familias con zonas cultivables del municipio de Madrid, a las empresas de horticultura, ¿cierto? Entonces, esos son los clientes, porque nosotros podemos vender la lechuga, el brócoli, la remolacha, ¿cierto? Podemos vender los diferentes productos, no solamente a las familias, ¿cierto? Con zonas cultivables de Madrid, ¿cierto? Comprarles ese producto y a las empresas de horticultura.
¿cierto? Pero también podríamos decir que es como en el ejemplo que les estaba diciendo de la papelería, entonces lo podemos agrandar, podríamos decir que no solamente los clientes van a ser estas personas, los clientes también van a ser, por ejemplo, las casas, van a ser las tiendas, van a ser los supermercados y podríamos expandir nuestro lienzo de negocios Canvas. En la relación con los clientes, nosotros podemos estar hablando de la relación personal, ¿cierto? O también a través de la red social. Entonces, cuando hablamos personal, estamos diciendo que lo vamos a realizar ya sea cara a cara, ya sea vía Skype, ya sea vía telefónica o por este ejemplo del Zoom en que estamos haciendo esta videoconferencia. En la red social, porque nosotros podemos manejar la relación con los clientes a través de Facebook. Ustedes saben que muchas empresas están realizando sus negocios, ¿cierto? A través de Facebook. Por ejemplo, hay empresas de turismo que dicen, yo voy a publicar todo por Facebook y entonces las personas empiezan a preguntar por Facebook. Y las personas o también llegan y dicen, no, vamos a manejar el WhatsApp. Y entonces dice, la relación con los clientes puede ser el Facebook, puede ser el WhatsApp. O la relación con los clientes puede ser otro tipo de red social, la que ustedes quieran, ¿cierto? Ahorita existen muchas redes sociales. También estamos hablando de los canales. Entonces, en los canales estamos viendo que existe, por ejemplo, el canal de la web, la página web. Estamos hablando también de que ustedes crean un logo, ustedes crean un portafolio de productos, eso también esas tarjetas de presentación, esos brochures, portafolios de productos y servicios, también son una forma de canal. También el establecimiento del centro comercial, por ejemplo, estamos diciendo que es un sitio en donde están comercializando y vendiendo los productos. También las visitas comerciales que van de sitio en sitio, de tienda en tienda, de supermercado en supermercado, de casa en casa, como lo expliqué anteriormente. Entonces el canal es directamente lo que está haciendo la empresa, el emprendimiento para poderlo realizar. Aquí en el centro tenemos la propuesta de valor. En la propuesta de valor, nosotros podemos apreciar, por ejemplo, el ocio en familia, ¿cierto? Y al día libre. Entonces, por ejemplo, aquí están diciendo que las hortalizas las pueden vender de una forma tan espontánea que pueden salir a los diferentes sitios en donde las personas estén comprando por la calle. Por ejemplo, esa es la propuesta de valor porque las personas dicen que pueden vender sus productos hortícolas, las hortalizas, ¿cierto? Las pueden vender también al aire libre, pero también podemos hablar de la fácil gestión en los huertos con menos desplazamientos. Eso quiere decir que la propuesta de valor es que las personas pudieron crear las huertas en sus casas, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, lo pudieron crear en los diferentes contextos y eso hace que sea mucho mejor, que sea manejable, que tenga un impacto de producción ecológica y que puedan comercializarlos y venderlos. Y también la experiencia que tienen las personas. ¿Listo? También estamos hablando de las actividades claves. En las actividades claves tenemos también el diseño y ejecución de la llave, ¿cierto? En manos de huertos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que están diciendo es que deben diseñar una forma de cómo regar los huertos, de cómo poder hacer el riego, porque si no se riegan las hortalizas, entonces no se va a poder obtener un producto. También la gestión de la web, porque si nosotros no gestionamos una página web gratuita como Wix, Webnode, con base en el logo, con base en el nombre de la empresa, con lo que hemos venido realizando, ¿cierto? En las sesiones anteriores, tanto en las presenciales como en las que me han enviado al correo, ¿cierto? A través de los mensajes de WhatsApp que hemos creado. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, las actividades claves para poder desarrollar esto tienen que ver con la gestión de un nombre de una empresa, tienen que ver con la creación de un logo, de un eslogan, de verificar los productos y los servicios para poder crear un registro web. También tenemos los puntos de atención al cliente. En los puntos de atención al cliente estamos hablando, ¿cierto? De los sitios en donde nosotros vamos a establecer la comercialización. La comercialización depende de los segmentos del mercado, como lo mencioné anteriormente, ¿cierto? En el lienzo Canvas que se explicó con base como tal en el modelo, pero que estamos viendo actualmente aquí en este ejemplo. En los recursos claves estamos hablando, por ejemplo, de los perfiles profesionales de las personas, técnicos, tecnólogos, bachilleres,
personas que han trabajado, tienen primaria, pero han trabajado muchísimo en el sector, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este modelo estaríamos hablando de los campesinos, de las personas del campo, de los agricultores, que ellos tienen mucha experiencia. También estamos hablando de la web interactiva, entonces vuelve y toca. Si ven, en prácticamente todos los bloques estamos hablando de la web. Es muy importante que las personas sepan manejar la web porque actualmente el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto nacional e internacional son demasiado importantes para proceder a realizar un modelo de emprendimiento o de negocio que nosotros querramos constituir. También estamos hablando, por ejemplo, del local, estamos hablando del sitio en donde vamos a producir, donde vamos a comercializar y a vender nuestros productos. Y el know-how es el saber cómo hacerlo. Entonces, un recurso clave es saber cómo producir esas hortalizas, cómo poder mantener una producción ecológica, una producción limpia, una producción convencional, dependiendo de los clientes a los que les vayamos a vender el producto. Y en los socios claves, por ejemplo, aquí estamos hablando de un proveedor tecnológico de sensores y dispositivos. ¿Para qué? Que esos nos sirven para cosas técnicas, es decir, para medir la humedad relativa del entorno, para medir el estrés hídrico de una planta, para poder medir la temperatura máxima y mínima con un termómetro, ¿cierto? Y pues los puntos de atención al cliente, que ahí nombran a Help Desk. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que el punto de atención al cliente puede ser el local en donde vamos a comercializar y a vender nuestros productos. O también que alguna persona que se asoció con nosotros, por ejemplo, otra entidad lo ejecuta, lo tiene y nosotros le estamos comercializando y vendiendo el producto para que ellos nos ayuden también a comercializar. Es decir, como por ejemplo, cuando alguien hace tamales y va y los vende de panadería en panadería y entonces tiene socios claves que le ayudan a vender ese producto, ¿sí? También podríamos estar hablando que la alcaldía de Mosquera puede ser un socio clave porque ellos están dispuestos a ayudar a comercializar y a vender ese producto, esa hortaliza, esa fruta, esa verdura, en este ejemplo del lienzo de Canvas, a los diferentes restaurantes, también a los colegios y así sucesivamente. En los dos bloques de abajo, que son las partes financieras, estamos hablando de la estructura de los costos. Nos estamos refiriendo a los sueldos y a las comisiones, o sea, salarios, comisiones que se le dan a las personas, bonificaciones, dependiendo es de eso, entonces estamos hablando de algo que es un costo fijo, es un salario. Una comisión, una bonificación puede ser variable, ¿cierto? Dependiendo de qué es lo que estén haciendo. El alquiler del local, del sitio que están pagando un arriendo, eso también es un costo fijo. El diseño y el mantenimiento de la web también va a ser un costo fijo, pero un costo variable puede ser, por ejemplo, que el mantenimiento de la web es diferente y entonces la mano de obra técnica de esa asesoría es diferente y tenemos que pagarla, ¿listo? Entonces existen costos fijos y costos variables como lo había mencionado anteriormente. En los costos fijos están los salarios, están los arriendos, están el pago de los servicios y en la parte de los costos variables puede estar el pago de la mano de obra o también la compra de materias primas o insumos. Por ejemplo, ahorita los agricultores van a tener que comprar sus productos de fertilizantes, van a tener que comprar algunos agroquímicos, los que siguen utilizando agricultura convencional y esos precios van a variar porque la economía mundial en estos momentos está cambiando y entonces va a subir el precio de esos insumos. Y en las fuentes de ingresos, entonces está, por ejemplo, el diseño de los huertos, que estamos hablando de cómo nosotros comercializamos y vendemos los productos, el servicio postventa, cómo tenemos los suministros, ¿cierto? Y cómo hacemos todo mediante el manejo de la web, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cobramos? ¿Cómo recibimos ingresos? Ese es otro de los ejemplos que les tenía. Otro de los ejemplos que les quiero mostrar es uno que alguna vez realicé, ¿cierto? Aquí en la Universidad Santo Tomás y que es otro ejemplo de modelo de negocios Canvas. Entonces, por ejemplo, este es educativo, este está estructurado de una manera diferente. Perdón, yo miro cuánto tiempo vamos porque esto dura solamente 40, 40 minutos, entonces para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Aquí, el modelo de negocios Canvas
tiene algo muy importante y es que en este educativo, miren, aquí ya está un poco más desglosado, ¿cierto? Porque pues ese lo estructuré para la Universidad de Santo Tomás y nos dice que, por ejemplo, en la sede facultativa del mercado de nicho son egresados del programa, ¿cierto? De formación titulada, técnicos y profesionales y tecnólogos del SENA de cualquier parte, pueden ser de Villeta, pueden ser de Mosquera, de Chía, de Soacha, que pueden llegar a la Universidad Santo Tomás porque se les homologan los cursos. También el segmentado, porque puede haber investigación entre la Universidad Santo Tomás y el SENA, entre el Fondo Emprender, ¿cierto? Y el del SENA y las ferias empresariales y la unidad de emprendimiento de la Universidad Santo Tomás, porque también se manejan las pasantías de los diferentes profesionales, ¿cierto? De los diferentes pregrados y de posgrados del SENA. También de los eventos de divulgación tecnológica del SENA para la universidad. Entonces, miren que esto es un servicio. El otro ejemplo era de un producto, que era de hortalizas. Este es un ejemplo de un servicio. Entonces, tenemos que estudiar cuáles son las cosas en común y que nosotros podemos realizar entre las diferentes instituciones. Entonces, los segmentos del mercado, por ejemplo, para la Universidad de Santo Tomás, desde Facatativá hacia esta zona, más que todo tiene que ver, por ejemplo, con la alianza que queremos hacer con el SENA o con otras entidades. Aquí nos pasamos, por ejemplo, a la relación con los clientes. La relación con los clientes en este bloque tiene que ver con la asistencia del personal del mercado nicho y con la co-creación en el mercado segmentado. Es decir, que nosotros podemos ir a una feria, que nosotros podemos hablar con las personas directamente, que nosotros podemos hablar con el jefe de la entidad, es decir, con el del SENA, con el de la Universidad Santo Tomás, y entonces estamos creando relación con quién, con los clientes. También decimos que podemos hablar con personas que quieran ingresar a la universidad y entonces estamos recogiendo estudiantes para una universidad. Ese es el ejemplo de este bloque. En canales estamos hablando, por ejemplo, que los canales de comunicación de la Universidad Santo Tomás son las oficinas de comunicación, ¿cierto? De la universidad que asesoran, atienden, diseñan, cubren, divulgan y producen a través de los medios de comunicación todo lo que acontece en las instituciones de educación superior. Es decir, lo pueden hacer por chat, lo pueden hacer por vía telefónica, lo pueden hacer, por ejemplo, por una agencia de noticias como programas de radio y televisión, lo pueden hacer por cuñas publicitarias, por boletines, por perifoneo, por correo electrónico, ¿cierto? Por una página web, lo pueden hacer por diferentes sitios. También tenemos la propuesta de valor. En la propuesta de valor, entonces tenemos fortalecer el convenio del SENA y la Universidad de Santo Tomás que permitan a los egresados del SENA continuar sus estudios y obtengan el título profesional con acreditación de alta calidad de la Universidad de Santo Tomás. Miren que este es un ejemplo muy específico porque estamos hablando únicamente del convenio SENA Universidad de Santo Tomás para que las personas puedan sacar sus carreras profesionales y sus títulos profesionales. Entonces aquí la propuesta de valor es la experiencia grandísima que tienen las dos entidades, tanto SENA como Universidad de Santo Tomás, para poder hacer que las personas se profesionalicen. Y eso quiere decir que existe una experiencia en el transcurrir de los años, ¿vale? Aquí les doy como valor agregado al ser egresado de las dos entidades en la profesional, y es que la Universidad de Santo Tomás es la universidad más antigua, es el primer claustro universitario de Colombia, ¿vale? Eso es una propuesta de valor. En actividades clave tenemos, por ejemplo, la gestión comercial para absorber egresados del SENA, para que continúen sus estudios mediante el convenio que existe con la universidad. Entonces, por ejemplo, que esa es la actividad clave principal. Eso es un ejemplo, porque también puede existir otra actividad clave que es el desarrollo, ¿cierto?, de un plan estratégico para que las personas, a través de los diferentes medios de comunicación, puedan desarrollar las actividades que infieren para poder hacer la homologación de su título y entrar a estudiar a la universidad. ¿Listo? Y puede tenerse en cuenta la cantidad también de los años que establece la universidad para que pueda entrar, ¿cierto? A hacer la homologación. También están los recursos claves. Los recursos claves, ¿quiénes son? Entonces, como les decía, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la capacidad instalada. La capacidad instalada, ¿qué son? Entonces, el capital humano, la infraestructura, las máquinas, los equipos, ¿cierto? Como lo aprecian ahí. Entonces, estamos hablando de capital humano, los docentes, el personal administrativo, los promotores o mediadores, los instructores, ¿cierto? Los coordinadores, la infraestructura y su dotación básica como equipos de cómputo e internet básicamente, teléfono también, y las licencias de funcionamiento de las dos entidades para poder realizar como tal esa actividad que se desea desarrollar. En las alianzas claves
en este bloque que tenemos al SENA, la Universidad de Santo Tomás, a Crediflores, por ejemplo, para estudiantes que trabajan en compañías de flores y que les pueden otorgar créditos, Coptenjo, que es otra entidad que también puede hacer créditos. También estaríamos hablando de bancos, Banco Pichincha, Banco BBVA, Banco Agrario, diferentes bancos, ¿cierto? O fundaciones que puedan prestar dinero. También estamos hablando de la Universidad de Santo Tomás y de la UNAD, porque, por ejemplo, pueden hacer un convenio entre las dos también para hacer una homologación de, por ejemplo, de estudiantes de la UNAD hacia la Santo Tomás, ¿sí? Que eran del SENA y pasaron de una entidad a la otra. También estamos hablando de estructura de los costos aquí en la parte inferior. Los costos más significativos corresponden al capital humano, entonces al pago de las nóminas, como ya se mencionó también en el ejemplo anterior, al arrendamiento de los sitios, si es que los tienen arrendados, sitios en donde se puede ejecutar formación, sitios en donde se tienen las oficinas, donde se imparten las clases, los servicios públicos también, agua, luz, teléfono, ¿cierto? Todo eso está dentro de la estructura de los costos. El emprendimiento, los cursos, las asesorías y los diplomados también tienen que ver con la estructura de los costos en ese servicio que se está prestando para el caso de este plan de negocio. Y aquí en los flujos de ingresos, en este último bloque, tenemos el flujo de ingresos por clientes en el mercado nicho y por clientes del mercado segmentación. Tenemos entonces la venta de productos o del derecho de propiedad sobre un bien, es decir, vendemos en el ejemplo anterior unas hortalizas, en este que estamos vendiendo un servicio para que las personas se capaciten. Aquí también tenemos la venta de productos, ¿cierto? De servicios que nosotros tengamos en nuestro plan de negocio. Entonces puede ser el aceite o puede ser el servicio que está prestando, por ejemplo, la Fundación para los Niños, o puede ser el producto que están vendiendo de las arepas, ¿cierto? Entonces todo eso es lo que toca mirar para la venta de esos productos o de esos servicios. También tenemos la tarifa del uso por medio de la que los clientes, ¿cierto? Por favor, me colaboran y cierran el micrófono. Estoy escuchando como un eco de alguno de los aprendices, por favor. Continúo. Entonces, tarifa de uso por medio de las que los clientes pagan más. Y nos está saliendo un letrero que ya se nos está acabando el tiempo. La idea es que esto queda grabado y lo voy a compartir. Las tarifas de uso por medio de las que el cliente paga más mientras más se usa el servicio, ¿cierto? Es decir, eso es una estrategia de mercado. Y las tarifas de suscripción al vender el acceso continuo a un servicio. Es decir, todo tiene que ver con la fuente de ingreso, ya que nosotros vendemos un producto, un servicio y nos va a generar ingresos porque lo estamos vendiendo, ¿cierto? También las licencias y los permisos para usar la propiedad intelectual o el cobro por publicidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí la universidad, ¿cierto? O el SENA cobran por publicidad, cobran por lo que están realizando. Básicamente, esos son los dos ejemplos que le tenía de modelo de negocios Canvas. Espero que les haya agradado. Ahora sí pueden abrir los micrófonos si tienen dudas o inquietudes. Igualmente, yo les voy a facilitar la grabación del video, entonces ahorita por WhatsApp les voy a dar indicaciones porque la idea es que yo lo comparta a través de un Drive, por un correo Gmail, por mi correo de mi SENA, que es de dominio Gmail, a correos Gmail, para que lo puedan apreciar. Ya sabemos por eso. ¿Vale? Entonces les comento que la sesión ya está por finalizarse porque no dan sino 40 minutos en Zoom. Es una herramienta gratuita excelente, más tenemos solamente 40 minutos.